Tenemos en línea a nuestro primer entrevistado del día de hoy y bueno, ya siempre él nos ayuda a entender las cuestiones económicas y estamos muy agradecidos y contentos de poder volver a hablar con él, que es el licenciado Horacio Robelli, economista y docente universitario. Muy buenos días, Horacio, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a vos por la comunicación, saludos a vos y a todos los amigos de la radio. Muchas gracias. Horacio, bueno, hay varios puntos para tratar, pero quería que nos expliques de alguna manera sencilla para que se entienda, para que entiendan todos los oyentes, esta cuestión de las últimas medidas de Massa con relación a estos bonos que vencían en 4 meses y que logró como una refinanciación. Si nos podés explicar de qué se trata y si realmente esto es bueno o es malo para nosotros. Bien, mira, el asunto es así. Cuando se fue el gobierno de Macri no defaultió, o sea, no llegamos a la cesación de pago porque el Fondo Monetario Internacional le dio 44.600 millones de dólares. Con eso cubrió las cuentas y no defaultió. Pero imposibilitó que el gobierno de Alberto Fernández colocara título de deuda en el exterior. Esto es, vos tenés déficit fiscal, tenés vencimiento de la deuda que deja Macri y no tenés posibilidad de refinanciarla afuera, por la simple razón que nadie le quería prestar a Argentina porque tuvo que salir a socorrerlo del Fondo Monetario Internacional. Nadie le presta a quien está con problemas económicos. En realidad son problemas financieros, pero bueno, sí. No nos prestaban. Eso lo obligó al gobierno a colocar títulos de deuda del Tesoro de la Nación en pesos en el mercado interno. Esa fue la estrategia que armó Martín Guzmán mientras negociaba con los bonistas, que finalmente logra el 31 de agosto del 2020 hacer un canje de las deudas con los bonistas sin quita, pero prorrogó los vencimientos, porque encima había que pagar fuerte vencimiento, prorrogó los vencimientos del capital a partir del segundo semestre del 2024, o sea, el año que viene. Pero en el 2020 eso parecía una eternidad. Pero bueno, pero lo hizo. Ahora, vos colocaste el título de deuda en pesos. Según la Secretaría de Finanzas de la Nación, al 30 de diciembre, que es la última información que se publicó, el total de deuda en pesos, de título del Tesoro en pesos, son 17 billones de pesos. Al tipo de cambio oficial, en dólares sería más o menos unos 80.000 millones de dólares. Por eso que la oposición, con muy mala fe, mezcla todo y dice que Macri acrecentó la deuda en 100.000 millones de dólares, pero Alberto Fernández la acrecentó en 80.000 millones de dólares. Hay una diferencia. Macri la acrecentó en 100.000 millones de dólares, que eran en dólares, y acá son 80.000 millones de dólares, si querés, el equivalente, pero en pesos, que emitimos nosotros para pagar. Entonces, sobre esa deuda, son 17 billones de pesos, vencen de acá a junio, o sea, marzo, abril, mayo y junio, vencían, porque finalmente lo que estamos contando, vencían 6,8 billones de pesos. O sea, de los 17 billones de pesos de la deuda del Tesoro, en los primeros 6 meses del año vencían 6,8 billones de pesos. Y obviamente no se tenía plata para pagar la totalidad. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Hizo un nuevo canje de título de deuda, y lo exitoso es que no va a haber default, no va a haber ni devaluación, por lo menos no una gran devaluación, ni cesación de pago. ¿Por qué? Porque los bonistas aceptaron, y vamos a explicar quiénes son los bonistas. Eso le voy a preguntar, justo, ¿quiénes son esos bonistas? ¿Quiénes tienen estos títulos? Bueno, pero los bonistas aceptaron canjear el 64% de esa deuda, o sea, 4,34 billones de pesos, al tipo de cambio oficial, que eran unos 20.000 millones de dólares, 4,34 billones de pesos, aceptaron pasarlo para el año 2024 y 2025, o sea, terminado este gobierno para el otro gobierno. Con lo cual es un éxito porque el gobierno no lograba extender el plazo de septiembre de este año, y acá los bonistas aceptaron 4,34 billones de pesos. ¿Quiénes son los bonistas? Bueno, fundamentalmente son los bancos, los grandes bancos. Ahora vamos a hablar de los 10 grandes bancos privados que son los mayores tenedores de esos títulos, pero son los bancos, son los fondos comunes de inversión. Recordá que acá hay fondos de común inversión muy grandes. Nosotros tenemos el PIMCO, Franklin Templeton, BlackRock, son los principales fondos de cobertura o de inversión del mundo y están acá. También hay otros menores, pero los principales son extranjeros y están en la Argentina. Y tenés también las compañías aseguradoras y tenés una parte menor de particulares. Lo más importante son los bancos. Los 10 bancos privados, los 10 bancos principales privados, Galicia, Santander,
Macro, Bilbao Vizcaya, Credicop, el ICBC los chinos, el HSBC, el Patagonia, que el Patagonia es el Banco de Brasil, el 80% del capital accionario del Banco Patagonia es el Banco de Brasil, Superville y Citibank, son los 10 primeros bancos del país, tienen más del 30% del total de los depósitos. Bueno, todos esos de los depósitos que reciben el público tienen más en títulos públicos, tanto en títulos del Tesoro como en LELIC, que es un encaje remunerado del Banco Central, que dan préstamo. Un ejemplo claro y el peor de todos, Credicop. Credicop capta 904.000 millones de pesos. 904.000 millones de pesos es mucha plata. 904.000 millones de pesos. Bueno, tienen títulos públicos 811.000 millones de pesos. O sea, capta 904.000 millones de pesos y tiene 811.000 millones de pesos. Casi todo lo que capta lo tiene colocado el Estado, porque es fácil. Para ellos ganan mucha plata sin correr ningún riesgo, porque el Estado te refinancia pero te paga. Acá Claro, le está refinanciando. No te escuché, ¿cómo? No, digo, claro, digo. O sea, lo terrible es esto, tenemos un sistema bancario parasitario, capta depósito del público, y en vez de prestarlo, en vez de correr riesgo y prestarlo para que funcione la rueda económica, en el caso del Banco Credicop, ya te digo, capta 904.000 millones de pesos, y 811.000 millones de pesos lo tienen colocado en títulos, tanto en estos títulos que estamos hablando, y que ahora el Credicop fue activo participante del canje, o sea, pasaron los deudas del 2024 y 2025, y después el ELIC, que son letras de liquidez del Banco Central, que le paga una tasa nominal del 75% anual, pero como se renueva cada 7 días, el grueso se renueva cada 7 días, eso es una tasa efectiva del 107,5% anual, mucho mayor que la inflación. Y acá viene lo grave de todo esto. ¿Es un éxito que se refinanció esa deuda? Sí, es un éxito porque demuestra que la Argentina no va a defaltear como pasó en 1989, como pasó en el año 2001. 1989 con Alfonsín y 2001 con De la Rúa Cavallo. Eso no va a volver a pasar. Pero ¿dónde está lo amargo, lo real, lo triste? Es que se le paga más a los bancos, por no hacer nada, a los bonistas, se le paga más que a los jubilados. Y Alberto Fernández en la campaña electoral dijo que entre los jubilados y los bancos iba a optar por los jubilados. Los jubilados tienen una cláusula de ajuste en base a los ingresos del ANSES y en base al salario promedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que se llama RIPTE, RIPTE, sí. que es mucho menor este índice de movilidad previsional, formado por estos dos indicadores, por la recaudación previsional de ANSES y por el RIPTE, el salario promedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, es mucho menor que la inflación. Y a los bancos le pagas la inflación más que la inflación, porque la tasa de interés que le pagas es mayor. Y en el caso de los bonos le canjearon, ajustado por inflación, más un 9% de interés. O sea, le estás pagando más a los bancos. Un trabajador quiere recomponer su salario, va a paritarias y la orden es que la paritaria no puede superar el 60%, que es lo que el gobierno estimaba que iba a ser la inflación de este año. Por supuesto, cuando se conozca el indicador de febrero, se dan cuenta que ese 60% es una mentira. Ya en enero tuvimos 6% de inflación, en febrero no vamos a estar lejos de eso, y en marzo va a estar peor. Bueno, sin embargo, los trabajadores 60% de indexación, y a los bancos más del 100% de interés. Esta es la otra cara del acuerdo que hizo Sergio Massa con los bancos. Claro. Entonces, claro, porque en sí se presentaba como algo bueno, pero es como si, bueno, lo pateamos para un poco más adelante, pero sí, no se sigue cambiando el modelo, ¿no? La esencia del modelo. Exactamente, la esencia del modelo goza de buena salud. Mira, yo voy a leer una sola parte de un solo renglón de lo que dijo ayer en su discurso Cristina Fernández de Kirchner. Dicho ella, bien, este acuerdo es más, apoyé con mucha fuerza también la reestructuración de la deuda privada. O sea que ella reconoce que participó en la mesa de la reestructuración de la deuda privada. Y la deuda privada, lo que estamos diciendo, es la deuda que tienen las empresas privadas y que se la traspasaron al Estado. O sea, nosotros estamos vendiendo deudas al tipo de cambio oficial. Por ejemplo, el caso de Arcor. Arcor había tomado 2 obligaciones negociables por 500 millones de dólares. Arcor colocó 2 obligaciones negociables en el año 2016, en marzo y en septiembre del 2016, por 500 millones de dólares. Se la pagamos todos nosotros. ¿Cómo se la pagamos? El banco, vos para comprar dólares, si es que podés comprar. Yo, por ejemplo, no puedo porque me sigo con el subsidio eléctrico y de gas, entonces quedo afuera de comprar dólares. Pero aquellos que pueden comprar dólares pueden comprar como límite 200 dólares. Bueno,
A Arcor le vendieron 500 millones de dólares. 500 millones de dólares para que pague esas dos obligaciones negociables. Al primero se lo vendieron a 62 pesos en diciembre del año 2019, no viene a asumir Alberto Fernández, y el último pago lo hizo en abril de este año y se lo vendieron al tipo de cambio oficial. O sea, nosotros estamos viendo que en ese momento era 130 pesos, me equivoqué, 130 pesos. 130 pesos, 62 pesos y 130 pesos le vendieron a Arcor para que pague 500 millones de dólares. Y Cristina dice ayer, que la ex presidenta de la Nación y actual vicepresidenta, dice: apoyé con mucha fuerza también la reestructuración de la deuda privada. La deuda privada es eso, que le estamos pagando nosotros nuestras reservas internacionales. Y después se pregunta por qué desaparecen las reservas internacionales y le echa la culpa al sistema monetario, que es cierto, pero hay una verdad anterior, que es que las reservas internacionales vacían. Nosotros tenemos superávit comercial, muy grande, 15.000 millones de dólares por año, menos el año pasado, que fue la mitad porque los importadores se adelantaron a importar temiendo que hubiera una devaluación este año. Pero si no, en 2019, sí, 2020, 2021 tenemos las exportaciones superan a las importaciones en 15.000 millones de dólares. O sea, tenemos superávit comercial. ¿Por qué desaparece? Entre otras razones porque estamos pagando la deuda externa privada, que ella ayer en su discurso dice: apoyé con mucha fuerza también la reestructuración de la deuda privada. Sí, como que hay un crecimiento económico, pero no se traduce en el bolsillo de la gente, digamos. Exactamente, por lo que estamos contando, porque así como se acrecientan las reservas internacionales, así desaparecen pagándole la deuda del sector privado. A mí nadie me refinancia la tarjeta de crédito, yo tengo problemas para pagar la tarjeta de crédito, tengo que pagar el mínimo, a mí nadie me lo refinancia, y a mí a todos los mortales. Sin embargo, a ellos el gobierno le da dólar al tipo de cambio oficial, y yo quiero comprar dólares, tengo que comprar lo sumo $200 por mes. A ellos sin límite le vendieron, en el caso de el grupo Arcor Bagley, le vendieron 500 millones de dólares para pagar su deuda. Con esa plata se compraron su participación en la Serenísima, o sea que tienen el monopolio del mercado al sector lácteo. Todos sabemos que al productor de leche le pagan 70 pesos el litro de leche de tenor graso, 2 o 3%, y a vos en el mercado te lo venden no menos 220 o 230 pesos. Triplican, junto con los supermercados, triplican el precio del productor por pasteurizarla, por envasarla, por fraccionarla, por distribuirla, por llevarla a los supermercados. Pasa de 70 pesos a 220 o 230 pesos. Esta es la triste realidad que vivimos. Sí, no, y con productos, justo hablas de la leche, que son esencial para el crecimiento de los chicos, o sea, no, ni más ni menos. Y que bajó muchísimo el consumo. Lo que nos dicen, que al aumentar tanto el precio, bajó mucho el consumo. Está bajando el consumo de leche, también baja el consumo de carne. O sea, lo que son alimentos esenciales, por el precio, bajan. ¿Y por qué bajan? Porque evidentemente ellos prefieren exportar. En el caso de la carne, claro, nosotros tenemos un nivel de fallamiento de 3,3, 3,4 millones de toneladas de carne y 1 millón se vende afuera. Entonces eso te hace que vos tengas que consumir 2,3 millones. Somos 46 millones de habitantes, eso te da los 50 kilos que consumimos per cápita, que son unos consumos bajos. Nosotros consumimos 70, 72 sí, kilogramos per cápita por año, ahora estamos en 50. Y el 2021 fue peor, fue 46, el registro más bajo desde 1920. O sea, baja el consumo de carne, baja el consumo de leche, bajan los consumos esenciales. El kilo de naranja está a 50 pesos. O sea, bajan los consumos esenciales, ¿por qué? Porque se mide todo en el bien que se exporta. ¿Qué se exporta? Soja y maíz. Entonces, por producir soja y maíz, te desplazan los otros cultivos y, por supuesto, tenés que pagar más caro la fruta, la lechuga, la papa, todo, porque hoy en Balcarce se siembra más soja que papa. En Tucumán se siembra más soja que caña de azúcar. En el Chaco se siembra más soja que algodón. Bueno, esta sustitución física y geográfica que hace la soja y el maíz, que también somos un importante exportador de maíz en grano. Esto es lo más triste. Ayer estaba hablando de la fruta justo y ayer me espanté porque le dije a mi marido, te fue a comprar o traerme unas manzanas, 800 pesos el kilo de manzana. A mí me gusta la manzana. 800. Y seguro, porque el que produce manzana tiene que competir con el que produce soja y tiene que pagar el alquiler, se arrienda al precio de la soja. Entonces, la gran mayoría, la mitad de los campos en Argentina están arrendados, alquilados, y se paga a precio de soja. Entonces, el productor de manzana no le queda otra que pasar el costo del alquiler al producto final. Y después muerden supermercados, muerden todo. Pero de hecho, en realidad,
hay una matriz que hace que eso se llama la sojización, hace que todo se evalúe en valor soja. Y es más, tienen que utilizar los mismos plaguicidas que usa la soja, porque si no todos los bichos de la soja le pasan a él. Es una situación harto compleja el modelo sojero, harto complejo el modelo sojero, pero en eso estamos. Sí, yo creo es urgente solucionar el tema, eso urgente, tiene que ser ya, el tema de los precios de los alimentos, porque realmente esto de que los chicos, los niños no puedan, en la etapa de crecimiento, no puedan comer fruta, no puedan comer, tomar leche, no puedan comer carne, la verdad que nos va a traer consecuencias a corto y mediano plazo, porque realmente ¿cómo crece un niño mal alimentado, que vive a base de harinas, a fideos y encima con esto que también de las escuelas en mal estado? Es toda una situación realmente que tenemos que pensar en que nuestras decisiones políticas inciden en las generaciones futuras, ¿no? La verdad que son cosas que con urgencia se tienen que resolver. Pero seguro, el modelo económico es un modelo extractivista, agropecuario, exportador, y no le interesa más nada. Ellos prefieren hacerse dólar, vender todo afuera, y acá que sobrevivamos, si podemos sobrevivir, como podemos. Por eso el modelo es también injusto. Fíjate que el Producto Bruto creció, según el EMAE, que es una encuesta que hace el mismo INDEC, antes de cerrar los números, hace primero una encuesta, dio 5,2% de crecimiento el año pasado. Sin embargo, la participación de los asalariados en el ingreso cayó más de 3 puntos. Entonces vos te encontrás con que la economía creció, pero distribuye mucho peor. Entonces, si la economía crece y distribuye mucho peor, alguien se lleva esa ganancia. Y ese alguien es lo que vos decís, son los que tienen la posibilidad de vender los productos de afuera. El aceite cocinero de 1,5 litros, que produce Molino de la Plata, con girasol de acá, aceite de girasol cocinero con girasol de acá, se prensa acá, se convierte en aceite, se envasa, se exporta a 10.000 kilómetros de Europa. En Europa se vende a 2,48 euros y a nosotros nos venden a 900 pesos, o sea que encima toman un dólar de casi 300 pesos. Sí, o sea, toman el dólar que quieren ellos, y entre vender afuera y vender adentro prefieren vender afuera y tener dólares que vender al mercado interno. Entonces, si vos querés consumir en el mercado interno, tenés que pagar el mismo precio que paga en Europa por el girasol que producimos nosotros. Ese es el modelo. Es un modelo extractivista, agropecuario, exportador, y mira todo para afuera. Están haciendo vaca muerta para llevar gas a San Pablo, Brasil. Hoy San Pablo paga $6 el millón del BTU, que es la medida de gas. Y nosotros pagamos $3. Cuando llegue el gasoducto, que es gas nuestro, la entraña de vaca muerta en Neuquén, de la provincia de Neuquén, llegue el gas a Sao Paulo, esos mismos empresarios, que la licitación la ganaron Tech Petrol de Techín, Pampa Energía del grupo Milling y de BlackRock y de Joseph Lewis, y el grupo Pan American Energy, que Bulgeroni con la Bridging Petroleum, que es una empresa inglesa que extrae petróleo y gas de nuestras Malvinas. Bueno, esos tres son los que están haciendo el gasoducto hasta Brasil. Pero cuando llegue a Brasil, como le van a vender a $6 el BTU de Brasil el año que viene, nos van a pretender vender en pleno invierno, en el 2024, a nosotros también vamos a pagar más caro el gas, porque van a pedir que le paguemos igual que los brasileños. Hay una cuestión de soberanía acá, ¿no? Decir, bueno, tenemos que pensar en, como decía Néstor, ¿no? Que los números cierran con la gente adentro. Exactamente. No es y acá los números cierran con la gente afuera. O sea, lo único que interesa es la ganancia de ellos. Y después, si los chicos no tienen leche, si no pueden comer una fruta, si no comen carne, no es un problema de eso. Este es el modelo. Horacio, yo te consulto, porque nosotros siempre tratamos de buscarle la vuelta, bueno, describir la realidad, pero también no trabajar en cómo esa realidad puede ser modificada. Y yo acá tengo un documento, que me lo pasaste, del Foro de la Economía del Trabajo, del cual integrás, que se titula La deuda no puede mandar, no somos el proyecto del default. Y me gustaría que les cuentes a los oyentes de qué se trata este foro, quiénes lo integran, y de alguna manera qué propuestas tienen, y porque me parece importante que sean escuchados, que estas propuestas sean leídas, sean escuchadas también por la dirigencia política. Me parece importantísimo, que hay otra forma de ver y encarar las cosas. Por supuesto, y muchas gracias. Mira, todo nace cuando Alberto Fernández dice en su discurso de inauguración de sesiones ordinarias que iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias, le pide al Banco Central que haga un informe sobre la deuda. Como eso está todo computarizado, vos vas al banco y el banco sabe con tu documento, si sos una empresa con tu quit, sabe en qué operación hiciste. En este caso, la compra de dólares, cuánto debe compraste, en qué hora,
cuánto compraste, etcétera, etcétera. Le pidió esa información a los bancos y la publicó el 20 de mayo del 2020. Y ahí dice que 100 empresas compraron en los 4 años que Cambiemos, 2016 a 2019, 24.679 millones de dólares. Es muchísima plata, $1 millón de plata, 24.679 millones de dólares. Entonces, en la Facultad de Ciencia Económica, un grupo de profesores, nos dividimos la tarea y nos pusimos a ver los balances de los 4 años de las 100 empresas. Esos balances, esas 100 empresas cotizan en bolsa, por lo tanto el balance está en la Comisión Nacional de Valores. Entras en Google, ponés Comisión Nacional de Valores, lo único que sí tenés que poner el nombre correcto de la empresa. Claro. Por ejemplo, Movistar es Telefónica Argentina Social. Poniendo el nombre correcto de la empresa, te da los balances. Vimos los balances de los 4 años, las 100 empresas, ninguna puede mostrar dónde sacó la plata para comprar los 24.679 millones de dólares. Telefónica Argentina fue la que más compró 1.248 millones de dólares en los 4 años. 1.248 millones de dólares. En los 2 primeros años que operó, no tuvo la liquidez para comprar los dólares que dije que compró. Y los otros 2 años tuvo pérdida. El 2018 y 2019 tuvo pérdida. Por eso que querían vender e irse. Pero en interín compraron con plata en negro. Acá hay evasión fiscal y fuga de capitales. Nosotros era permitido porque Macri levantó todas las restricciones y podían comprar los dólares que querían. Pero la evasión está prohibida. La evasión estás estafando al fisco. No le pagás los impuestos correspondientes al fisco. Con plata en negro compraron, ya te digo, más de 1.400 millones de dólares, para no marear a los oyentes. Y Pampa Energía, que le sigue, 903 millones de dólares. Ni ellas dos, ni ninguna de las otras 98 restantes puede demostrar dónde sacaron la plata para comprar la cantidad de dólares que compraron. Te repito, 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares. Bueno, hicimos ese estudio. Como nadie nos dio, fuimos a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Hay una Cámara de Senadores, el senador Oscar Parrilli hizo un proyecto de ley que tiene sanción del Senado, que pide que se audite, porque lo único que pedimos, dado que no cierran los balances, que ellos expliquen. Entonces, que hay una comisión bicameral de seguimiento de la deuda, que se creó hace muchos años, que se presente ante la comisión bicameral los empresarios o los CEOs de las empresas, por ejemplo, de Pampa Energía, que tiene BlackRock, y Joseph Lewis son los principales dueños, Marcelo Millen es su CEO, por lo tanto que aparezcan sus CEO, los administradores o los dueños, y expliquen cómo hicieron para comprar la cantidad de dólares que compraron. Eso es lo que propone el senador Parrilli, fue aprobado en la Cámara de Senadores, va a diputados, se trató en la Comisión de Legislación General y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que son las 2 comisiones que le compete el tema. Tiene dictamen de mayoría, básicamente los diputados del Frente de Todo a favor, y dictamen en minoría en contra de básicamente Juntos por el Cambio. Ahora, ¿qué pasó? Nunca se llevó al recinto. Nosotros estamos pidiendo que se lleve al recinto. Entonces, como viendo que no daba ningún tipo de repercusión, nos fuimos acercando a los sindicatos. Primero fuimos a la CGT, después fuimos a una CTA, después a la otra CTA, hablamos con la gente de la corriente federal que está entre la CGT, pero que la corriente federal que la dirige el gringo Amichetti tiene su propio vuelo, digamos. Entonces hablamos con cada uno de los sectores y le explicamos esto que te estoy explicando rápidamente a vos, se estuvieron de acuerdo y se hizo este acto, y te agradezco que me lo recuerdes, el lunes pasado, el lunes 6 de marzo, se hizo el acto en el salón de SADOP. SADOP son los educadores de escuelas privadas, y ahí hicimos ese acto, y en ese acto dijimos lo mismo que te estoy diciendo a vos, y pedimos, exigimos en realidad, la palabra que se exige, que se audite la deuda, que se apruebe el proyecto del senador Parrilli para que se audite y sepamos a ciencia cierta qué es. Esto es lo que nosotros propusimos. Ahora, ¿qué pasó? Cristina Fernández de Kirchner no dijo ni una palabra de esto. El senador Parrilli es un hombre del Frente de Todos. El proyecto, ya sabe que ese proyecto cuenta con la sanción del Senado y con aprobación de diputados y no se puede llevar al recinto. Ayer habló de que había que renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional, pero no dijo una sola palabra que antes de refinanciar la deuda, veamos qué es lo que estamos pagando. El principio es, si yo tengo una deuda, quiero saber cuál es esa deuda. Vos te mandan una tarjeta de crédito, un gasto que no hiciste, y decís, bueno, explícame dónde está ese gasto. Claro. Es lo mismo, acá lo mismo. Nosotros lo que estamos pidiendo, señores, ella dice, por supuesto que sí, si te dieron 45.000 millones de dólares vas a tener que volver. O sea, ella está a favor de que paguemos la deuda y no que se investigue. El discurso de Cristina me dejó perplejo porque no fue lo que dijo en otro discurso. Y básicamente porque el senador Parrilli es un conspicuo miembro del Frente de Todos. No es un senador marginal, es un senador fundamental. Ha obrado, de hecho, como secretario privado de ella muchos años. Bueno,
y aparece él con este proyecto. Nosotros estamos apuntalando el 6 de marzo y ayer en su discurso que da, porque la nombran doctor honoris causa en la Universidad de Río Negro, Sí. no dice una sola palabra de lo que estamos contando. Esto es lo que nos asusta. Claro, entonces como que uno dice, vamos a suponer el caso de que Cristina se presenta a las elecciones y gana las elecciones Cristina y es nuestra presidenta, ¿crees que no va a investigar la deuda? Porque, Bueno, esperamos que si fuera así, que ella se presente y sea presidenta, que el senador Parrilli insista en que se apruebe este proyecto. Parrilli está convencido de la idoneidad de lo que estamos diciendo, porque nosotros le llevamos los balances. Yo personalmente estuve reunido con él y otros contadores con él, y le mostramos los balances de las principales empresas. En mi caso le mostré las empresas que me tocan a mí, que la Telecom, Telefónica Argentina, Pampa Energía, el Grupo Clarín, que tiene tres empresas ahí, y también las personas, porque está Rendo como persona que compró dólares, el Grupo Techin, que también tiene 3 empresas, el Grupo Ormequian. Le llevamos todos los balances, él los vio, y a partir de ahí le demostramos que en los balances no coinciden con las compras que hicieron, y a partir de ahí hizo el proyecto, que es un proyecto que lo redactaron los abogados de que tiene él como asesores. Yo no soy abogado. Bien, porque son escuchados por el Frente de Todos. O sea, está bien. Bueno, y es un conspicuo miembro del Frente de Todos. Fuimos a él porque es, de hecho, opera como si fuera porque en esa época todavía no se había dividido mirá cómo empezamos, todavía no se había dividido el Frente de Todos en el Senado, y el presidente es Mayán, que es un formoseño, sí. Y nunca lo encontramos, y entonces le pedimos hablar con Parrilli, y Parrilli nos entendió enseguida, y ahí fue donde le contamos y a él le interesó, y él es el secretario del bloque. Ahora el bloque está dividido y el secretario del otro bloque, pero no con Mayán, pero en ese momento era Mayán el presidente, y es un conspicuo miembro del cristinismo, no sé cómo llamarlo. Por eso fuimos a él, y él aceptó, estuvo de acuerdo, nos hizo hablar después con los abogados de él, lo redactaron, nos leyeron cómo quedaba la redacción. Yo no soy abogado, vemos un par de materias en la facultad, pero no me da... Claro, pero no me da... Vos sos abogado y sabés que tienen su vericueto. Entonces, pero lo vieron los abogados y a ellos les pareció que estaba bien como estaba redactado, que decía lo que queríamos decir nosotros, y ahí salió el proyecto de ley, que, te repito, tiene sanción del Senado, tiene dictamen a favor de la mayoría y en contra de la minoría en diputados, pero todavía no fue llevado al recinto, y esto hace más de un año. Ojalá que lo tengan en cuenta, que se pueda debatir en diputados, porque realmente es importantísimo, es crucial, me parece, el tema de la deuda, porque lo que nos está frenando también es eso, la deuda. Pero por supuesto, es el principal condición. La deuda en pesos, que fue la primera pregunta tuya, se tuvo que tomar porque no podemos colocar deuda en dólares. Un país normal coloca títulos, va cambiando deuda vieja por deuda nueva permanentemente. Japón tiene más del 300% de su PBI de deuda, no digo que hagamos lo mismo, pero un país confiable que va a pagar, te va renovando la deuda. A nosotros nos exigen pagar con la libra de carne, tenemos que pagar en dólares. Esto es lo ridículo. Nosotros somos un país que tenemos una capacidad potencial muy grande, estamos arriba de la tercera reserva mundial de agua potable, arriba del acuífero guaraní. Somos el 10º exportador mundial de alimentos, el tercero en soja, y tenemos Vaca Muerta, que nos va a dar el autoabastecimiento de gas y de petróleo en el que viene, y en el 2025 vamos a ser exportadores netos. No lo digo yo, lo dice el Departamento de Estado de Energía de Estados Unidos. Vaca Muerta es la segunda reserva mundial de gas de gas y petróleo no convencional del mundo. Tenemos potencialidades para ser un país desarrollado, sí. Y sin embargo no podemos, que hay una minoría que a través de la deuda y a través de los condicionamientos que nos ponen se apropia, como estamos contando, que los chicos de nuestro país no pueden consumir la leche suficiente, la carne suficiente, y hay una minoría que se está enriqueciendo fuertemente porque el Producto Bruto crece y ellos se llevan los 3 o 4 vivos que una vez dijo Cristina, se llevan esa ganancia. No, eso es lo que tenemos que revertir. Te saco un poco de lo económico. Dijiste que escuchaste a Cristina ayer. ¿Qué te pareció el discurso? Bueno, yo por vicio de profesión solamente me veo la parte económica. Claro. En la parte económica te digo, fue cruel porque se olvida
Sí. de lo principal. Dijo que va a pagar los 45, por supuesto que sí, si te dieron 45.000 millones de dólares vas a tener que volver. Dice ella, lo que no me dice, ¿qué se hicieron con esos 45.000 millones de dólares? Si vos me decís, bueno, recuperamos los puertos, se construyó 1.000.000 de viviendas, modernizamos los ferrocarriles, no se compró un ladrillo, desaparece la plata del fondo y la tenemos que pagar nosotros, la tengo que pagar yo que no vi un dólar, no compré un dólar, no compré un dólar nunca, pero tampoco compré un dólar en esos 4 años. ¿Por qué tengo que pagarla yo como docente universitario? Tengo que pagarla yo esa deuda, que no me benefició. ¿Por qué la tiene que pagar un chico que recién nace, que ni siquiera puede consumir la leche suficiente por lo cara que está? Bueno, esto me pareció terrible. Por eso, en la parte económica, cero. Ni siquiera 1, 0. Porque lo principal era decir que había que investigar la deuda y no lo dijo. No lo dijo. Bueno, ojalá que lo pueda analizar, porque me parece muy interesante el documento. Lo vamos a subir a nuestra página también para que le interese ahondar un poco más. La verdad que es muy interesante, pero bueno, hay otras formas, hay otra forma de entender la economía, hay otros proyectos. No nos podemos quedar en que no se puede hacer nada, no hay otra opción. Pero por supuesto, y lo más elemental es eso. Si yo tengo una deuda, si yo compro una empresa, yo nunca compré nada, pero en contabilidad, cuando compras una empresa, lo primero que tenés que hacer es hacer un inventario. Claro. Bueno, ¿cuál es la deuda? ¿A qué se debe esa deuda? Y ver en qué no se hizo lo más elemental. Vos comprás una empresa, vos reemplazás un gobierno, lo primero que tenés que hacer es ver la deuda que te dejaron, porque la tenés que pagar. ¿Y cómo se originó esa deuda? Bueno, eso es lo que no se está haciendo, que es lo más elemental. Claro, se legitimó una deuda que realmente nos está trabando de todo. La verdad que es así. Horacio, la verdad que es un gusto enorme poder hablar con vos y uno realmente aprende más de estas cuestiones que son tan complejas. Así que te agradezco mucho y ojalá se repitan estas charlas. Muchísimas gracias, siempre a tus órdenes y gracias por tu delicadeza y la atención. Un beso muy grande. A vos, Horacio, muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, estábamos hablando con el licenciado Horacio Robelli, que es licenciado en Economía, docente universitario, y la verdad que la tiene clarísima, ¿no? Sí, en todas estas cuestiones que son bastante difíciles de entender, claro, ¿no? Y el mensaje es claro y entendible, ¿no? Sí. No habla con palabras técnicas, ¿no? Bueno, viendo lo de Cristina, sí, realmente nosotros desde acá lo dijimos siempre desde un principio, ¿no? Que esa deuda se tenía que investigar porque se termina legitimando algo que realmente La deuda con el FMI es un condicionante geopolítico. Sí. Ellos no te endeuda el FMI, los organismos internacionales no te endeudan para que después vos les pagues. El negocio de ellos es que no les paguemos, que le terminamos pagando con nuestros recursos.